Bueno, ahora sí voy a empezar. Voy a iniciar con la presentación de nuestros equipos. Voy a platicar específicamente de dos de nuestros modelos que están entrando muy fuerte en el mercado, que son nuestros sistemas híbridos, nuestros inversores híbridos, tanto monofásico como el trifásico. Y vamos a ver, dentro de lo que vamos a platicar, vamos a ver cómo instalarlos. Sé que hay personas que son un poco más técnicas que nos están acompañando, entonces vamos a platicar de aspectos técnicos. Va a ser un poco por encima, pero repito, toda esta información que les voy a proporcionar viene dentro de nuestros manuales para que una vez que conozcan los productos, den una leída a los manuales y vayan sacando todas sus dudas y ahí con el equipo de Vitel y su servidor los vamos a estar apoyando. Primero, la introducción. Vamos a hablar un poquito de nuestros dos sistemas, el monofásico y trifásico. Nuestra marca como tal es Solis Inverters, es una empresa que solo se dedica a fabricar inversores. Hace ya pocos años, pues teníamos puros equipos on-grid, pero de hace, no sé, 5 años en adelante, nos hemos estado enfocando en equipos híbridos y la verdad es que tenemos unos productos bastante interesantes para el mercado chileno. Aquí me gusta poner esta comparativa de estas imágenes donde vemos que tenemos tres sistemas distintos, ¿no? Que es un sistema fuera de la red, un sistema híbrido y uno con conexión a la red. Nosotros pensamos que tenemos esa mentalidad de que los sistemas híbridos vienen siendo el futuro de las instalaciones fotovoltaicas que vienen siendo interconectados a la red con almacenamiento. Esto realmente se está impulsando bastante y está en crecimiento en países europeos. Esto es un mercado bastante grande. Entonces, afortunadamente los equipos que tenemos nosotros para Europa son los mismos que se van a manejar en Chile, ya que comparten redes similares, ¿no? Entonces, estos avances que tenemos los van a tener ustedes de primera mano. Y es lo que les decía, nosotros consideramos estos equipos que son el futuro de estos sistemas, ya sea en residencial, comercial, inclusive a gran escala. El sistema de almacenamiento está creciendo bastante y es bueno que ustedes se vayan conociendo los equipos que tenemos, los que hay en el mercado y pues que vayan estando preparados para estos nuevos lanzamientos. Bueno, un sistema híbrido tiene muchas ventajas, ¿no? Eh, una de ellas es empoderar a la sociedad, es decir, te haces autosuficiente con tu propia energía, ¿no? Tú decides si quieres seguir consumiendo del suministrador eléctrico o tener tu propia energía y tu respaldo, ¿no? Tienes tu seguridad energética, reduces costos y pues obviamente también en zonas rurales pues les das esta solución que es bastante importante, ¿no? Primero, siempre que se va a hacer un proyecto de este tipo, ustedes tienen que tener ese acercamiento con el cliente para saber qué es lo que él necesita, ¿no? Conocer sus necesidades para poder diseñarle su Se proyecto escucha adecuado. malísimo. A ver, me están confirmando que se escucha muy mal. Se escucha, Abraham, pero se escucha muy bajo, Ok. muy, muy bajo. Quizás si te sacas los audífonos, A ver, estoy usando aquí el audio de la laptop. ¿Me confirman el audio? ¿Se escucha ahí te mejor? escuchamos mejor, un poco Per- mejor. Perfecto. Te Así lo voy a pedimos que hacer. subas el volumen de tu voz. Sí, claro, no hay problema. Bueno, lo que me mencionaba aquí es el tema de estas recomendaciones iniciales que damos, aparte del acercamiento con el cliente para saber qué es lo que requieren, estudiar un diagrama básico, tenerlo, hacerlo y pues para nosotros también ver cómo se está instalando, ¿no? Esto es importante hacer antes de instalar, ¿no? Hacer un estudio de cargas, revisar la instalación eléctrica, todo esto pues ya lo conocen, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer? Nada más que nosotros lo mencionamos para que esté claro, pues que no hay que pasar nada por alto.
Dentro del sistema, dentro de nuestros equipos, tenemos ahora sí venimos ya mostrándoles un poco las características de nuestros inversores. Estas son algo características básicas. Más adelante voy a entrar a detalle todo. Pero esto es lo que tenemos. Tenemos distintas potencias. Aquí con Vitel vamos a estar manejando el de 6 kilowatts, el más potente, con una salida de 5 kilowatts en el backup, ¿no? Es decir, solamente vamos a tener 5 kilowatts en el circuito del backup en este modelo, con 2 MPPTs y, bueno, el 40% de sobredimensionamiento. Esto por el tema de que son baterías, ¿no? Hay que tener un poco más de potencia fotovoltaica para poder cargar las baterías. Usa baterías de litio y también es compatible con baterías de plomo ácido, pero estas no se recomiendan. Yo no las recomiendo honestamente. Prefiero las de litio que tienen un mejor rendimiento, ¿no? Ya Alejandro nos platicará de sus baterías. No entraré tanto en detalle, pero bueno. Este equipo cuenta con una pantalla de 7 pulgadas a color. La verdad es que es bastante intuitivo manejar, muy amigable y es muy sencilla su operación. El que sigue es nuestro híbrido trifásico. Este ya es hasta de 10 kilowatts. Y el salida del backup es también de 10 kilowatts, ¿no? Entonces tenemos hasta 10 kilowatts de respaldo. Esto es bastante bueno. Trifásico 380, 400 y este lo podemos sobredimensionar hasta un 60%. Los dos equipos ya vienen con la opción de no inyectar a la red integrada. Inclusive vienen con sus CTs y su meter, el medidor, para hacer esta función. Ya viene en conjunto, nada más hay que instalarlo, ¿no? Algo que me faltó mencionar, el híbrido trifásico, este utiliza baterías de alto voltaje y el anterior, el de 6 kilowatts, el monofásico, son baterías de bajo voltaje. ¿Qué significa esto? Que el de bajo voltaje es a 48 volts y el de alto voltaje, pues desde 150 volts a 500 aproximadamente. Esto quiere decir que tenemos mayor potencia en las baterías y mayor rendimiento, ¿no? En los sistemas de alto voltaje. Como decía, más adelante mi colega Alejandro les platicará este tipo de tecnologías que hay y con las cuales son compatibles nuestros inversores. Aquí hago mención de nuevos productos que van a llegar al mercado, que son los híbridos S6. Básicamente es lo mismo que ya tenemos en el mercado. Se actualizan un poco el diseño y se fijan, estos ya no tienen una pantalla como tal. Tienen unos LEDs indicadores y ustedes van a hacer toda la gestión con configuración y van a ver pues las mediciones, el estatus real del equipo desde la aplicación móvil Solis Cloud. Por si no la tienen, les recomiendo que la descarguen. Esa aplicación nosotros vamos a poder configurar, comisionar los equipos, ver alarmas, etcétera, ¿no? Se está cambiando esto pues por temas de dejar de utilizar pantallas para quitar ahí a lo mejor un posible fallo a largo plazo, ¿no? Pero bueno, esto honestamente las pantallas no es algo que falle tan seguido, ¿verdad? Pero Abraham, dame un sí, segundo. ¿Me das un segundo, por favor? claro. ¿De dónde la pantalla? Cuando ponen los participantes por el lado, te da la opción de minimizar el video. ¿Acá? Sí, sí. Dime. ¿Qué está pasando? Prosigue, Abraham, por favor. Claro. Bueno, les platicaba, esto es los equipos que vienen próximamente, ¿no? Ya en un futuro les diremos la fecha estimada de llegada,
Ahí se los compartiremos con Sebastián, por si tienen preguntas, ahí les haremos llegar con él. Bueno, ya entrando directamente en los equipos, viendo qué tienen dentro de la caja. El monofásico, bueno, como ustedes ahí ven, tiene varios accesorios, varios cables, los CTs, el medidor. Todo esto lo muestro yo porque es algo que ustedes al recibir su caja, su equipo, tienen que verificar pues que venga completo, ¿no? Para que a la hora de que hagan la instalación tengan todo lo necesario, todos los accesorios. Y esto todo, el equipo ya cuenta con todo esto completo. El inversor, su placa de montaje, tornillos, conectores, etcétera, ¿no? Inclusive ya viene con su medidor y sus CTs integrados en la caja. Porque el meter en estos proyectos es esencial, ¿no? Se requiere, es vital para la instalación. Entonces, por eso les comento esto, hay que verificar, ustedes abren su caja y vean lo que incluye, al igual que en el equipo trifásico, ¿no? Es lo mismo, nada más que pues ya vienen 3 CTs pues, por las 3 fases, ¿no? Y un medidor un poco más grande. Pero básicamente es el mismo principio, los accesorios ya vienen incluidos. Le comento, esto es el CT que vienen integrados. Para el monofásico, pues es el que está aquí en medio, el trifásico y su CT, ¿no? Esto es nada más para que se den una idea de que esto ya lo tienen integrado y no necesitan adquirirlo por separado. En los equipos híbridos, cabe aclarar. ¿Y qué falta? O sea, ya tenemos nuestro inversor. ¿Qué nos hace falta? Bueno, paneles, estructura, baterías, cables, protecciones, centros de carga. Esto, pues ya ustedes lo conocen. Afortunadamente, aquí con Vitel ustedes pueden conseguir todo. Ya tienen toda la solución completa, ¿no? Es una gran ventaja tener esta Vitel como nuestro socio comercial. Ok, aquí son unos temas, algo de seguridad, me voy a ir un poco rápido en esto, que posiblemente ustedes ya saben y pues normativas hay que seguirlas sí o sí. Todas las instalaciones pues se deben de hacer de acuerdo al Código Eléctrico Nacional. Y pues deben ser de instalaciones permanentes. ¿Qué se refiere a esto? Pues no es de que como estén desinstalando y poniéndola ahora en otra casa, etcétera. No, hay que una instalación en un sitio permanente. Y lo importante es hay que seguir las normativas del manual. El manual nos dice específicamente cómo instalarlo, nos da sugerencias, nos da recomendaciones. Es importante que las lean y vean ahí las sugerencias que nos da el manual. Además, lo que es más importante, más adelante les voy a mostrar un pequeño diagrama. El tema del puerto del AC Backup. El inversor tiene 2 puertos, el grid, AC Grid y el AC Backup. Y estos puertos no deben de estar conectados entre sí, es decir, el backup no lo tenemos que conectar a la red. El inversor internamente ya hace todo este cambio, todo este transfer, entonces no es necesario poner algo extra. Dispositivos de protección, diferenciales, etcétera. Todo esto ya saben, hay que instalarlo. Y bueno, vamos a ver algunos temas de otras recomendaciones de seguridad. Estos equipos no está permitido hacer trifásicos. Estoy hablando del monofásico, el híbrido monofásico. No se pueden hacer arreglos trifásicos en el backup, ni unir las líneas en paralelo, ni conexión de generador. Esto lo hago saber porque me han preguntado si esto es posible y no lo es. O sea, en la versión actual de nuestro inversor no está permitido hacer esto. El nuevo producto S6, el que les mostré anteriormente, sí va a tener se va a poder conectar en paralelo. Entonces, vaya, ya que se lanza este equipo, pues también va a ser muy utilizado. Va a ser bastante bueno. Pero por lo pronto, el que ustedes están viendo, no se puede hacer esto, al igual que el trifásico, ¿no? No se pueden conectar en paralelo más que hasta el próximo modelo, ¿verdad? Que ese pronto llegará. Recomendaciones de instalación, bueno, ya saben, hay que proteger el equipo. Como es un equipo que está diseñado para trabajar exterior, sí, pero pues vaya, son equipos, es electrónica de potencia, ustedes saben, el sol
puede sobrecalentar los equipos, bajarle la vida útil. Entonces siempre hay que buscar el inversor que esté en una cubierta, que no esté directo a los rayos del sol, de la lluvia, nieve, etcétera, ¿no? Hay que cuidar a nuestro equipo porque pues queremos que nos dure 15, 20 años, ¿no? Entonces hay que darle una buena instalación donde se proteja y pues vaya, tenga todas las características necesarias para que dure ese tiempo, ¿no? Como las distancias de espacio. Aquí realmente es muy importante que le den suficiente espacio en la parte de arriba, que es donde el equipo respira. Como estos equipos se enfrían tiene su disipador de calor y ahí pues el aire caliente tiende a subir. Y si nosotros le ponemos algo por encima de ese disipador, se va a sobrecalentar el equipo y no va a poder disipar ese calor. Es como si le estuviéramos obstruyendo su respiración, ¿no? Hay que dejar que respire y se enfríe para que tenga una eficiencia óptima. Bueno, aquí hay un pequeño diagrama de instalación, es muy visual. Básicamente tenemos nuestro inversor, se conectan paneles, baterías, tenemos nuestras cargas y, bueno, la conexión al monitoreo y, bueno, la conexión a la red, ¿no? Es básicamente un diagrama visual. Aquí tengo uno un poquito más esquemático. Si se fijan, tenemos dos circuitos en el inversor. Déjenme pongo aquí el puntero. Tenemos nuestros dos circuitos, que es el del circuito del grid, que es la conexión pues al empalme, vaya, y el backup, que aquí pues es nuestras cargas críticas, nuestras cargas de respaldo. Aquí lo manejan como critical load. ¿Qué puede ser? Pues básicamente puede ser el módem, las luces, equipos de cómputo, quizá el refrigerador, vaya, algo crítico realmente. Y tenemos hasta 5 kilowatts en este circuito. Entonces, ustedes tienen que ahí hacer esa selección. Por eso es lo que les comentaba de hacer un análisis previo con sus clientes, consultar qué quieren respaldar, etcétera, ¿no? Lo más común, pues, es esto. Si se fijan, dentro de estos circuitos no hay ninguna interacción entre el grid y el backup. Todo es a través del inversor. Por eso les explicaba que no hay que unir estos circuitos. Digo, la Tierra está conectada, pero pues la Tierra es la misma, ¿no? Pero todo lo demás son independientes y al igual que el trifásico. Es exactamente lo mismo, pero bueno, este ya es a 3 fases, ¿no? Que el otro. Pero esto es lo importante que siempre hago mención, de que hay que cuidar mucho, porque en otros mercados sí hemos tenido aquí un poco de problemas, entonces por eso sí o sí yo hago esta recomendación desde un inicio. Toda esta información, estos diagramas están en el manual, por si los quieren revisar después, ahí están disponibles. Ok, ahora vamos a la parte de la instalación. Me voy a ir un poquito rápido por el tiempo, pero bueno. Básicamente nuestro inversor así se ve por la parte inferior, donde tenemos nuestro DC switch, nuestra conexión de los paneles, de la batería, y todo el tema de la comunicación. Tenemos dos puertos, el AC Grid y el AC Backup. Estos son los puertos que les mostraba anteriormente en el diagrama. Y ya vienen todos los accesorios para que ustedes hagan ahí sus conexiones en el inversor. Al igual que el trifásico, pues ya tenemos aquí todas nuestras entradas, ¿no? Como pues es un poco más robusto, tiene más entradas en conexión en el fotovoltaico, pero básicamente es exactamente lo mismo. Bueno, dentro de la instalación, lo inicial siempre es ponerles aterrizar los equipos, protegerlos con su cable de tierra. Viene en la parte de la carcasa, pues ahí tiene su tornillo para hacer ese aterrizaje con su cable. Esto es lo primero, ¿no? Que se debe de hacer y que yo siempre recomiendo. Después, ¿qué sigue? Sigue ahora el tema de conexiones de DC, que es lo primero que se recomienda, conectar DC, paneles, batería y después AC. Aquí hay que tener siempre cuidado a la hora de hacer las conexiones. Hay que verificar el voltaje máximo de nuestro inversor. En el caso del monofásico son 600 volts, en el trifásico son 1000 volts máximo. Asegurarnos que la polaridad sea correcta. Los interruptores, colocar sus interruptores en DC, en AC, todo debe estar apagado.
y sobre todo no sobrepasar el corriente de cortocircuito del inversor. Honestamente, con los paneles que hay en la actualidad no creo que tengan ningún problema, pero si tienen algunas dudas, esto lo podemos verificar. Bueno, aquí voy a mostrarle unas imágenes de las conexiones. Primero se conectan DC, es decir, las series fotovoltaicas. Después, lo que sigue es el cable de la batería. Estos cables, al igual, son un poco distintos, pero ya vienen integrados, ¿no? En nuestro sistema, ¿no? Para que no tengan ahí que batallarle para conseguir. Cable batería, después viene el cable o el conector de AC, del AC Grid, que este es un conector especial que viene dentro del equipo. Nada más hay que conectar, identificar dónde va la línea, neutro y tierra, ¿no? Está muy sencillo y es muy práctico, ¿no? Y no tiene manera de error porque tiene solo una forma de conectarse. El cable del backup es exactamente igual, nada más hay que posicionarlo pues en su puerto requerido, ¿no? Esto es muy sencillo, yo sé que la mayoría de ustedes ya lo sabe, pero hay que hacer esta mención, ¿no? Ahora, ya tenemos DC, batería, AC Grid y AC Backup. Lo único que falta pues es comunicar el inversor con la batería y con el meter. Si no tenemos una comunicación con el meter o con la batería, pues obviamente el equipo no va a funcionar correctamente. Entonces es importante hacer estas conexiones, utilizar cables de comunicación, de preferencia que sean blindados por temas ahí de interferencias, pero bueno, esto es esencial, tenerlo bien identificado. Les digo, ya vienen con sus accesorios, entonces nada más hay que hacer la conexión con cable y listo. Igual para el trifásico, es la misma metodología. El CAN es para la comunicación de batería e inversor y el RS485 que viene ahí es para el meter, ¿no? El medidor, que ya vienen ya sus diagramas, ahí cómo es la conexión, en qué puertos, está muy básico, ¿no? Muy sencillo y no van a tener ahí ningún problema en conectarlo. Ahora sí viene la parte del comisionamiento. Esto es importante porque básicamente son los pasos a seguir para tener un correcto configuración de nuestro inversor. Una vez que ya está todo instalado, todo conectado, hay comunicación, etcétera, ahora hay que configurarlo. Ustedes cuando enciendan el inversor, lo primero que les pide es seleccionar la hora y la fecha. Y esto es importantísimo porque a la hora que lo conecten al monitoreo, si no tienen la hora y fecha bien, probablemente tengan ahí algún conflicto en medición, ¿no? Por eso siempre les recomiendo que lo hagan al encender el equipo, poner la hora, fecha y hora, el address del inversor, esto por default debe estar en 01, pero si lo mueven o está en 02, 03, hay que ponerlo en 01 para que el monitoreo, para que detecte el monitoreo, ¿no? Son temas de comunicación, pero ustedes por default déjenlo en 01. Y bueno, el idioma pues solamente viene en inglés. Así lo dejamos. Y ahora viene el tema de Advanced Settings. Todo esto que estamos viendo es como si estuviéramos navegando en el display del inversor, ¿no? Igual viene en el manual por si les queda duda y podemos verificarlo. Ahora viene el tema de Advanced Settings. Ahorita estamos en Settings, sigue Advanced Settings. Y para entrar a Advanced Settings nos pide una contraseña. Esta contraseña es 0010. Es para todos los equipos, todos los inversores. Entonces, para que la tengan ahí en mente. Y bueno, estas son las tres principales características que vamos a modificar: Select Standard, Storage Energy Set y Export Power Set. Select Standard, bueno, buscan su estándar de red, el que es Chile, ya viene así ese perfil, ustedes lo buscan, lo seleccionan. Después de ahí nos pasamos a Storage Energy Set, donde vamos a configurar el modo de trabajo del inversor. Y está el Export Power Set, que este Export Power Set es para no inyectar energía a la red, ¿no? Que pues también es muy importante. Dentro de Storage Energy Set tenemos el Control Parameter. Es el control del inversor donde tenemos que ver que el backup esté activado. Tiene que decir Enable para que esté funcionando, ¿no? Por default viene así, pero en caso de que lo tengan desactivado, nada más activarlo.
Seleccionar la batería. Bueno, aquí ya saben, hay que seleccionar, buscar la batería solo una, ya está cargada en el software. La seleccionan y después de seleccionar la batería les va a preguntar el porcentaje de sobredescarga y de carga forzada, ¿no? Esto es importante que ustedes los sepan qué significa. El over discharge significa que el inversor va a dejar de descargar la batería al llegar a este porcentaje por temas de seguridad. Entonces yo recomiendo dejarlo un 30% como mínimo para evitar que nuestra batería se vaya a cero totalmente, ¿no? Es por temas de seguridad y protección de la batería. Y el otro, el force charge, yo recomiendo un 10, un 15%, es suficiente para en caso de que la batería llegue a esos niveles, pueda cargar de la red y no se vaya a descargar totalmente, ¿no? Y la selección del meter también es importante. Ustedes seleccionen el meter correcto. Si a ustedes les llega el Strom, hay que buscarlo en el menú. Si les llega un Acrel, hay que buscarlo en el menú. Y lo seleccionan. ¿Qué pasa si no tengo meter o no lo quiero instalar? Bueno, lo pueden poner como no meter. Pero honestamente yo no recomiendo que lo omitan. Es decir, hay que instalarlo de preferentemente en todas sus instalaciones. Es esencial. Sin el meter el inversor no puede seguir esa lógica de funcionamiento, pues porque está ciego, ¿no? El meter nos da esta visualización en el grid que nos dice si hay consumos, hay inyección, entonces es vital este medidor que ustedes lo instalen, ¿no? Es una recomendación muy amplia que les dejo, ¿no? De sí o sí instalarlo. A veces es complicado, pero hay que buscarnos la manera de que se pueda instalar. El storage mode select, bueno, básicamente pues es el modo de trabajo que vamos a tener nuestro inversor, que básicamente son estos 4 modos: self-use, fit-in priority, backup y off-grid. Aquí les puse las prioridades de uso de estos modos. Yo el que más recomiendo es el self-use, que es el autoconsumo. Básicamente va a usar las cargas fotovoltaicas, la potencia fotovoltaica la va a usar para cargar para dar cargas al circuito del backup, después va a cargar la batería y al final va a inyectar a la red si es que aún se permite, ¿no? Ese es el mejor modo porque el otro es el feeding priority y este modo es para priorizar la inyección. Pero creo que en el mercado ahorita conviene mejor utilizar nuestra propia energía que inyectarla, ¿no? El modo backup, este modo de backup es como un submodo. Déjenme les explico. Si ustedes activan el self-use, pueden tener activado también el modo backup. ¿Qué pasa con este modo? Lo que hace este modo backup va a mantener la batería a un cierto porcentaje de carga. Es decir, si la batería está en, no sé, lo configura en modo backup a un 80%, la batería solo se va a descargar un 20% y va a llegar a ese 80% y se va a deshabilitar, por así decirlo, se va a resguardar y solo se va a usar si hay un corte eléctrico. Es uno de los modos más usados que utilizan la batería como un respaldo para que en caso de una emergencia tener ese respaldo y poder utilizar la energía. Pero pueden dejarlo desactivado y va a seguir, y la batería se va a descargar, pero el día siguiente se va a cargar, se va a estar descargando y cargando si no está activado el modo backup. Pero afortunadamente con baterías de litio, pues esta carga y descarga no representa ningún problema. Estos son los 4 modos básicamente del equipo que cubre yo creo un 95% de las necesidades. Entonces, no creo que le vayan a tener problemas ahí. Ya ustedes decidirán si quieren respaldar la batería o no. Dentro de este mismo menú, Advanced Settings, tenemos el otro que es el Export Power Set, que este es el que les comentaba para no inyectar a la red. Si ustedes no quieren inyectar a la red, hay que activarlo. Hay que seleccionar el Backflow Power, hay que dejarlo en 0. 0 significa que no va a inyectar nada a la red. Si ustedes le ponen 1000, va a inyectar 1000 watts a la red, ¿no? Entonces, si no quiere inyectar nada, lo dejan en 0. Y failsafe es una protección en caso de una desconexión de la comunicación. El equipo puede dejar de operar para no inyectar a la red. Esto es solamente si lo requieren, no es necesario, solamente se utiliza en otros países, ¿no? Yo siempre lo dejo en off, pero lo pueden activar por temas de seguridad.
Y bueno, en el comisionamiento, estas imágenes que están viendo son del comisionamiento, pero en el equipo trifásico. Este inversor cuenta con un display más pequeño de 2 líneas nada más, así como lo ven, que básicamente es exactamente lo mismo, pero pues en visualización está un poco más pequeño, ¿no? Que ahí el settings es lo mismo para seleccionar la hora y fecha y el address. Esto es exactamente lo mismo. Y aquí en Advanced Settings tenemos estos submenús que son los que ya vimos anteriormente, pero con una pantalla de 7 pulgadas, ¿no? A color. Se ve un poquito mejor, pero aquí en este trifásico tenemos esta pantalla, pero realmente es la misma navegación, ¿no? Seleccionar estándar, pues el de Chile, el Battery Control, seleccionan su batería, solo una, y bueno, los porcentajes de carga y descarga, pues es lo mismo, ¿no? El Backup Control hay que tenerlo en On o en Enable, y el voltaje pues esté a 230 o 220 según su voltaje, ¿no? Y el Storage Energy Set, pues bueno, ya saben, es exactamente lo mismo, los mismos modos de trabajo que en el monofásico. Nada más aquí cambia pues por el display. Y igual el Export Power Set, ¿no? Es exactamente lo mismo, aquí los tienen. El fuse, bueno, ahí hay un pequeño error en las imágenes, pero es el fuse, Feeding Priority, Backup y Off-Grid. A ver. Bueno, nada, ustedes al dar de alta su inversor en la planta, en su cuenta de monitoreo en Solis Cloud, ustedes van a visualizar una imagen como esta, donde van a tener la potencia fotovoltaica, carga de la batería, la potencia en el circuito del backup y el del grid. Siempre es importante también que a la hora de que instalen su inversor, conecten el logger, que ya va a venir integrado en el equipo, conecten la antena de monitoreo para ver su planta remotamente desde la cuenta Solis Cloud, ¿no? Esto es importante que lo hagan, pues para tener una visualización más completa. Y aparte a nosotros como el servicio de Solis nos sirve mucho para en caso de algún tema, algunas dudas, nosotros podemos verificar aquí, hacer actualizaciones de equipos, cambios remotos, etcétera. Nosotros podemos hacer eso, ¿no? Entonces, por eso recomiendo ampliamente que también en su sistema lo conecten al monitoreo. Aquí me voy a ir un poco rápido, cómo funcionan los equipos. El funcionamiento self-use, que es el que nosotros recomendamos, lo de los paneles es alimentar cargas críticas o el AC backup y después también cargar la batería, y si aún hay carga de sobra, inyectarla a la red. En caso de que haya un apagón de la compañía eléctrica, bueno, pues nosotros vamos a perder todo nuestro circuito del grid y solamente vamos a tener energizado nuestro circuito del backup, ya sea con los paneles, y con batería vamos a tener este respaldo. ¿Qué pasa si de repente se descarga la batería? Bueno, durante el día los paneles van a seguir suministrando energía y cargando batería. Ahora, en la noche perdemos el fotovoltaico, y si perdemos la red también, la red eléctrica, bueno, la pura batería nos va a suministrar nuestras cargas críticas. ¿Y qué pasa si es de noche y perdemos también la batería? Bueno, aquí ahora sí ya perdemos, aquí ahora sí ya perdemos toda nuestra energía. Es de noche, hay una desconexión, no hay paneles, se descarga la batería, nuestras 3 fuentes de energía se pierden, entonces aquí sí perderíamos toda la energía. Por eso es importante a la hora de que hagan su proyecto saber qué tanta autonomía requieren su batería, potencia fotovoltaica para cargar baterías, o sea, todo juega bastante en estos proyectos. Por eso es importante que antes de hacer un proyecto, de instalarlo, revisen toda esta información. Ya por último voy a platicar del proceso de servicio. Nosotros como Solis tenemos unas políticas de siempre ir de la mano con nuestros distribuidores. En este caso Vitel Energía pues es nuestro partner allí en Chile, donde nos va a estar apoyando en estos temas de servicio.
Si llegamos a tener algún inconveniente con un equipo, pues es importante conocer nuestra cadena de valor. Obviamente sus clientes finales van a tener alguna duda o van a ver algún error o alarma, un fallo. Tienen que contactar a su instalador o a su pesista y ellos, si tienen esas mismas dudas, pues brincarlo directo con su distribuidor, en este caso Vitel. Ya Vitel, si les puede ayudar ahí con su equipo técnico, ellos pueden ayudar a resolver esas dudas, alarmas, ahí quedó el tema. Si no, ellos ya nos van a contactar a nosotros y nosotros vamos a ver un tema de fallo o garantías. Y para esto, pues es importante que se llenen algunos documentos. Esto nada más es un documento muy simple que se llena donde se ponen todos nuestros datos de la planta, mediciones de voltaje, corriente, fotos en decenas, etcétera. Esto es porque nosotros tenemos que asegurar de que en caso de que haya un problema, ver que sea un problema de fabricación, y si es así, nosotros reemplazamos el equipo por uno nuevo. Nosotros se lo reemplazamos a Vitel y Vitel, como ellos tendrán stock, ellos les pueden entregar equipo inmediato, ¿no? Es esa ventaja, ¿no? De poder dar esa respuesta rápido. Esperemos si no sea el caso, pero si llega a pasar, porque bueno, sabemos que son equipos, son fierros, son electrónica, puede llegar a pasar, pero hay que estar tranquilos de que si hay algún problema los vamos a respaldar. Un correo con toda la información y las evidencias, muy importante, tomen fotos, videos de todo lo que midan y todo lo que viene en el checklist para hacer un proceso muy rápido y poderles reemplazar equipos en caso de que tengan algún tema, ¿no? También tenemos un chatbot por si quieren escribir, ahí pueden conseguir información, un poco de servicio, algunos temas, alarmas comunes, etcétera, ¿no? Esto es sencillo, pero ahí les paso el dato. Así como que visiten también nuestra página de solisinverters.com, donde tenemos muchísima información, todos estos manuales, etcétera. Bueno, nada más voy a ver si tenemos preguntas o las dejamos al final. Sebastián, no sé cómo andamos de tiempo. Sebastián, tienes que cerrar tu teléfono. Estás Quería conectado. llegar al final. Dejamos las preguntas para el final, Abraham. Sí, al final, Abraham. Perfecto, entonces los dejo y al final ahí las dudas que tengan las vamos a seguir viendo. Los dejo aquí con mi colega Alejandro. Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Jiménez, de la empresa Soluna. Muchísimas gracias a Vitel, muchísimas gracias a los organizadores de Asesol, gracias a Abraham y a Solís por la explicación de los inversores. Ahora veremos la parte de las baterías de litio que pues en este caso son compatibles con los inversores Solís, y vamos a estar revisando las principales características, qué es lo que podemos hacer, qué no podemos hacer para que ustedes conozcan el producto a fondo y puedan implementarlos en sus proyectos. Platicando un poquito, muy breve, ¿quién es Soluna? Nosotros somos una compañía con más de 7 años en el mercado ofreciendo ya las soluciones de almacenamiento de energía. Adicional a eso, tenemos una experiencia de ya más de 20 años en la fabricación de la celda de la batería. Inicialmente solo fabricábamos la celda y a partir del 2015, 2016 se implementa Soluna como la marca que va a ofrecer las soluciones ya de almacenamiento, los battery pack completos, etcétera. Entonces tenemos por aquí algunos hitos importantes. No me voy a detener tanto, solo voy a mencionar el último, que sería la certificación UL 9540 y UL 9540A, que es la compatibilidad y todas las pruebas de seguridad que se realizan en la compatibilidad con inversores Solís. Los dos equipos se someten a pruebas de funcionamiento y si todo pasa, obtienes el certificado UL 9540. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan esa certificación y que sepan que la tenemos para que puedan tener la seguridad de que los dos sistemas van a estar funcionando correctamente.
Adicional, tenemos presencia en varios países o en la mayoría de los países de Latinoamérica, México, Centroamérica, Sudamérica. En Chile tenemos a nuestros distribuidores oficiales, que es Vitel. En Europa y África también tenemos también tenemos presencia, son uno de nuestros principales mercados, lo que es Europa y Latinoamérica, para que sepan más o menos dónde nos encontramos. Y ya entrando pues a un poquito más a detalle, sé que ya nos queda poco tiempo, pero vamos a entrar a detalle en la parte del producto, donde vamos a analizar cada uno de los detalles y qué es lo que tenemos. Vamos a hablar de dos productos. El primero es las baterías de alto voltaje, que son las que están viendo en la imagen, y el otro producto son las baterías de bajo voltaje, que les vamos a revisar más adelante. Estas baterías de alto voltaje tienen ciertas características especiales que vamos a ir analizando en esta presentación. La primera de ellas, yo creo que ya todos están familiarizados con el tema de baterías, conocen los conceptos, si no, lo explicamos un poquito. Vamos a tener un deep of charge o una profundidad de descarga del 90%. Eso significa que podemos disponer de la energía casi totalmente, incluso podríamos llegar al 100% de profundidad de descarga, pero recomendamos mantenernos en el 90% para que la vida útil de la batería y su funcionamiento sea lo más saludable posible. A veces hago la comparativa con el coche, que no esperamos a que se termine la gasolina para recargar gasolina, sino que nos queda un poco y recargamos, ¿no? En la batería es algo pues similar, hay que mantenerla con un poco de carga para que sus ciclos sean lo más saludable posible. Entonces vamos a tener un DOD o un Deep of Charge del 90%. Vamos a tener también una larga vida útil gracias a los más de 6,000 ciclos de carga y descarga. Eso significa que yo puedo cargar y descargar mi batería 6,000 veces al 90%. Entonces eso alarga mi vida útil. Al estar trabajando con baterías de litio nos permite tener esa durabilidad y esa flexibilidad en las cargas y las descargas. A diferencia de otras tecnologías como gel o ácido plomo, donde tenemos descargas del 50%, ciclos de alrededor de 2,000. Entonces, la verdad es que el litio está muy superior en cuestión de tecnología. Si nosotros dividimos los 6,000 ciclos entre los días del año, son aproximadamente como 16 años de vida útil. Obviamente, interfiere o las condiciones en las que se encuentre la batería también va a intervenir en esa vida útil, como lo es la temperatura, como es la humedad, si la instalación está correcta, etc. Entonces, si todo está bien, si la instalación está bien dentro de sus rangos de temperatura, dentro de sus rangos de funcionamiento, vamos a tener esa vida útil en nuestra batería. Otra de las características interesantes de estas nuevas baterías de alto voltaje es la conexión Wi-Fi. Vamos a tener un monitoreo independiente al del inversor para la batería, donde vamos a poder ver la batería 24/7, cómo se va cargando, cómo se va descargando. Podemos hacer actualizaciones de software del BMS si fuera necesario. Podemos revisar, descargar reportes, podemos revisar voltajes de cada uno de los módulos internos y otras características más que es muy conveniente para no tener que ir a sitios si el sistema llega a fallar o si el sistema tiene algún comportamiento que necesitemos revisar, pues revisamos los monitoreos. Revisamos el monitoreo de la batería, revisamos el monitoreo del inversor y podemos darnos cuenta qué está pasando en el sitio. Tenemos una función que se llama Black Start o arranque autógeno. Esto es meramente para sistemas off-grid, donde básicamente es un botón que tiene la batería del lado derecho. Ahí, si presionamos ese botón por 10 segundos y es un sistema off-grid, más que nada para situaciones donde no hay energía solar, que más bien es en la noche o es un día muy nublado y el sistema no arranca con los paneles solares, podemos usar esa función, ese botón, para que el sistema arranque y empiece a trabajar. Por ejemplo, en la noche, donde se puede a lo mejor apagar el sistema, como no tienen los paneles solares produciendo, presionas el botón y se enciende el sistema. Es una función meramente para sistemas off-grid, donde no tenemos el respaldo de la red, y para situaciones donde el sistema se llegue a apagar, podemos encenderlo con la batería.
Vamos a ofrecer 10 años de garantía contra defectos de fabricación. Si la instalación se hizo correctamente, conforme al manual, si las condiciones de la batería, el ambiente donde está instalada es el correcto, respetando los límites, y el sistema llega a fallar, vamos a garantizar ya sea el cambio de la batería, dependiendo del caso, o el cambio de alguna pieza de la batería, también dependiendo del caso. Vamos a ofrecer esos 10 años de garantía. Tenemos una escalabilidad de hasta 150 kilowatts. Eso significa que podemos instalar hasta 10 baterías en paralelo. En este caso de 15 kilowatts, si instalamos baterías de 10, tendríamos 100 kilowatts de almacenamiento. Ese sería el máximo que podemos instalar con estas baterías, poniendo hasta 10 baterías en paralelo. Más adelante veremos algunos ejemplos. Bueno, el sistema es alto voltaje. Ya platicó Abraham un poquito de los sistemas de bajo voltaje, alto voltaje. Y una de las ventajas de los sistemas de alto voltaje es que vamos a tener sistemas más eficientes. ¿A qué se debe esto? A que en nuestra cadena de módulos, en nuestros strings, normalmente estamos trabajando con voltajes, digamos, de 300 hasta 600 volts. Entonces, el inversor no necesita disminuir ese voltaje a 48 volts. Porque, ¿qué significa un voltaje menor? Pues significa mayor corriente. A menor voltaje, mayor corriente. A mayor corriente, cable de calibre más grueso, más riesgo de calentamiento, etc. Entonces, los sistemas de alto voltaje, donde estamos trabajando en la batería con voltajes muy cercanos a los de los módulos fotovoltaicos en cadena, pues podemos trabajar más eficiente, la batería se carga más rápido, utilizamos calibre más pequeño, no tenemos tanto riesgo de altas corrientes, altas temperaturas, etc. Esa es una de las ventajas del alto voltaje. Vamos a tener un indicador LED en la parte de enfrente que nos va a dar 5 colores indicativos. Básicamente blanco cuando está funcionando bien, color verde cuando están en paralelo, morado cuando pierde comunicación con el inversor por más de 5 minutos, amarillo cuando tiene alguna alarma la batería, puede ser un alto voltaje, descargada, que está muy cargada, etcétera, y rojo cuando presionamos el botón Black Start. Básicamente, los únicos colores que nos pueden indicar que algo no puede estar funcionando bien sería el morado, que significa que perdió comunicación con el inversor por más de 5 minutos, y el color amarillo, que nos indicaría que hay alguna alarma en la batería. En ese caso, ya tendríamos que revisar el monitoreo para ver qué tipo de alarma es el que tenemos. Vamos a tener también protección contra sobretensiones, un supresor de picos básicamente en la parte interna de la batería. Como estamos trabajando con voltajes altos, pues este supresor ayuda a que si hay alguna sobretensión o algo por el estilo, se pueda canalizar a la tierra por medio del dispositivo SPD que se encuentra dentro de la batería. Y bueno, pues la instalación es bastante sencilla. 3 cables, positivo, negativo, y el cable de comunicación hacia el inversor. Es lo único que vamos a conectar cuando es la instalación de una sola batería. Cuando tenemos más baterías en paralelo, tenemos que conectar más cables. Entonces, básicamente, esto es lo principal de nuestras baterías de alto voltaje. Y revisando características un poquito más detalladas, pues tenemos el tipo de batería, que sería el LFP, litio ferrofosfato. Este tipo de tecnología nos permite tener descargas más profundas, más excesivas, recargas también, aumentar el número de estas baterías. Teníamos la tecnología NSM, que solamente nos permitía 3.600 ciclos. Ahora con el LFP tenemos mayor densidad de almacenamiento, son un poquito más livianas y tenemos mayores ciclos de carga y descarga. La capacidad total de este modelo es 10 kilowatts. Recordemos que podemos tomar el 90% recomendado, aunque sí podríamos descargarla totalmente, aunque no es muy recomendado. Voltaje nominal 268, por eso hablamos de alto voltaje. Corriente de carga y descarga, 20 amperes de carga y 40 amperes de descarga, perdón. Eso significa que podemos descargar la batería en 1 hora. Si nosotros multiplicamos los 40 amperios por 268 volts, nos da los 10 kilowatts. Eso significa que yo puedo tomar los 10 kilowatts de mi batería en 1 hora. Y eso es muy importante, ese dato, porque muchas otras opciones que hay en el mercado tienen corrientes de descarga menores
y eso significa que no puedes descargar tu batería en 1 hora o no puedes tomar esa energía en ese tiempo. Por ejemplo, si aquí fueran 20 amperios de descarga, pues no podríamos descargarla en 1 hora, serían 2 horas. Si fueran 10, pues 4 horas y así sucesivamente. Entonces, es muy importante que vean la capacidad de descarga de la batería. La temperatura de operación tenemos desde -10 hasta 50 grados Celsius. Dentro de esos rangos la batería va a trabajar. Más cercano a los límites vamos a tener diferentes comportamientos. Por ejemplo, si es una temperatura muy baja, no podríamos descargar la batería a corrientes muy altas. Realmente lo que más le afecta a la batería es el frío. Yo sé que en Chile hay zonas donde hay fríos muy extremos, entonces sería importante que la batería esté en interiores, en algún cuarto con aire acondicionado, calefacción, etcétera, para mantenerla dentro de esos rangos de temperatura. Los certificados, ya platicamos de uno, que es el UL 9540, que es la compatibilidad o el certificado de seguridad de la compatibilidad con los inversores Solís. También tenemos la UL 1973, que es la certificación de seguridad de los módulos internos de la batería, y el UL 1642, que es el certificado de seguridad de la celda. Cada certificado cubre una parte de la construcción de la batería, entonces es muy importante que ustedes revisen que los productos que están instalando o que están vendiendo cuenten con este tipo de certificación. La comunicación, vamos a tener comunicación CAN. CAN sería de batería inversor y comunicación Wi-Fi de batería al monitoreo. Y las características físicas, por ejemplo, esta de 10 kilowatt mide casi 1 metro de alto, 65 de ancho y 22 de profundidad. Pesa 105 kilogramos y tiene protección IP54. Aunque puede estar en exteriores y soporta brisa y polvo, aún así nosotros recomendamos para alargar su tiempo de vida que siempre se instale en interiores, por seguridad, para el cuidado de la batería y pues además que se ve bastante bien en las instalaciones dentro de las casas. Esta es la de 15. Básicamente, lo único que cambia pues es la capacidad, el voltaje y las dimensiones. Todo lo demás es exactamente igual. La capacidad de descarga, el tipo de batería, temperatura de operación y certificados es exactamente lo mismo, ya que la celda interna es igual. Lo único que cambia pues es el número de módulos internos. La de 10 tiene 7 módulos internos y la de 15 tiene 10 módulos internos. Entonces, va a ser lo único que va a ser diferente. Esta mide 1,20 y pesa 143 kilos. Entonces, un poco más pesada. Hay que tener mucho cuidado cuando estén instalando estas baterías porque sí son bastante pesadas. Características físicas. Por un costado, del lado derecho, vamos a tener el interruptor de encendido y el botón Black Star que están viendo ahí, el botoncito rojo. Después tenemos los puertos de comunicación y puertos eléctricos. El soporte de pared, este es un accesorio que se incluye para fijar la batería a la pared. Aunque esté sobre piso y esté parada, hay que anclarla a la pared por si llega a haber un sismo o algún temblor, la batería no corre el riesgo de caerse, o si alguien se recarga o es una zona donde está pasando mucha gente, tenerla siempre fijada a la pared. Tenemos las asas o manijas para poder maniobrar la batería y la terminal de tierra. Del otro lado, del lado izquierdo, tenemos un puerto que vamos a ver más adelante, que es el puerto de carga para fuente externa DC. Eso lo vamos a explicar más adelante. Tenemos en la parte de enfrente el indicador LED y la terminal de tierra de la tapa de la batería. Tiene 2 terminales porque entre la tapa y la carcasa ahí está la goma que hace el vacío o que ayuda a que sea impermeable, perdón, y no entren partículas de polvo de agua. Entonces, por eso tenemos las 2 terminales de tierra. Internamente tenemos el BMS, que es el Battery Management System o el cerebro de la batería, que es el que nos va a ayudar a tener controladas las cargas y las descargas y hacer la comunicación con el inversor. Adicional a medir otros parámetros como los voltajes de cada celda, la temperatura de cada módulo, tiene el algoritmo de carga y descarga, básicamente es la computadora de la batería. Es por eso que este tipo de baterías, las que tienen BMS, se consideran las más seguras
porque tienen un módulo de control. Si solamente fuera la batería, solamente fuera el litio, sin tener un BMS, es una batería que puede ser peligrosa, que no está controlada por un BMS, que nos va a ayudar pues a tener esa verificación o ese monitoreo de lo que está pasando en nuestra batería. Por un ladito tenemos un relé interno, obviamente por dentro, que es el que abre y cierra cuando ya tenemos comunicación con el inversor. Por seguridad, si ustedes encienden la batería y miden voltaje en la salida, en el positivo y el negativo de la batería, no les va a dar voltaje hasta que no consiga comunicación con el inversor. O sea, hasta que no cierre el relé y empiece a pasar la energía. Eso por seguridad, por si la batería está en stock o está en exhibición y alguien llega a tocar esas terminales, pues no haya algún tipo de descarga. Entonces es muy importante que tengamos la comunicación con el inversor para que nuestra batería pueda estar funcionando. Estos son los módulos. La de 10 tiene 7, la de 15 tiene 10 módulos. El tipo de celda es LFP prismática. Es una celda, digamos, un poco cúbica, lo cual, a diferencia de la celda cilíndrica, nos ayuda a ahorrar espacio, nos ayuda a tener una mayor eficiencia de almacenamiento de energía. Entonces, por eso estamos utilizando celda prismática. Y bueno, pues tenemos la carcasa también que protege la batería. Viendo un poquito más a detalle, tenemos aquí las conexiones de comunicación. El que dice CAN 1 es para conectar el inversor, para comunicar el inversor, y el que dice CAN 2 es para conectar el monitoreo Wi-Fi, que es una antena, o también podemos conectar ahí la computadora por medio de un dispositivo que se llama CANbox para poder acceder a los parámetros de la batería con un programa especial. Pero en una instalación típica, lo que conectaríamos en este puerto sería la conexión, sería el monitoreo Wi-Fi. Tenemos los puertos eléctricos, positivo y negativo, esos son los que van al inversor. Tenemos el interruptor de encendido, un interruptor termomagnético y el botón Black Star. Del otro lado tenemos este puerto, que es el puerto de carga externa. Este puerto únicamente se va a utilizar cuando tenemos el caso de una batería que esté excesivamente descargada. ¿Cuándo puede pasar eso? Cuando quizá el inversor se apagó o se desconfiguró y la batería se quedó encendida sin recibir carga. Entonces, si pasa un tiempo, digamos 3 semanas, 4 semanas, con la batería descargada, el voltaje empieza a disminuir. Cuando llegamos a un voltaje muy bajo de la batería, el inversor no la puede recargar porque no la reconoce al estar por debajo del rango de voltaje del inversor. Entonces, en esas situaciones es necesario recargar la batería con una fuente externa. Esa fuente externa se va a conectar en estos bornes. El adaptador se incluye también en la batería, el adaptador que va en este puerto, y del otro lado pues tiene positivo y negativo. Con la batería apagada del otro switch, el switch de encendido, conectamos la fuente y se enciende este switch y la fuente va a empezar a recargar la batería. Eso solamente para situaciones muy críticas donde la batería está totalmente descargada y el voltaje es muy bajo. Si la batería está funcionando bien con el inversor y no tenemos ese tipo de problema, este puerto no lo tenemos por qué utilizar. Es únicamente para esas situaciones muy, muy críticas donde la batería se llega a descargar. Y tenemos el botón Black Star, que ya platiqué un poquito, que en caso de, si es un sistema conectado a la red y se va a la red y es de noche y el sistema se apaga, pues los módulos no pueden encender el inversor porque no hay energía solar. Entonces con este botón se enciende la batería, perdón, se enciende el inversor y todo el sistema en caso de que no haya módulos fotovoltaicos. En caso de un sistema fuera de la red, pues no tenemos el respaldo de la red, entonces si el sistema se apaga, lo que hace la batería es mandar una señal al inversor para que se encienda y pueda seguir funcionando el sistema. Este es el monitoreo Wi-Fi, esta es la antena que se conecta con un cable básicamente Ethernet al CAN 2 y esta es algunas gráficas donde podemos visualizar pues el voltaje de la batería, el SOC de la batería. Aquí en donde dice Select Parameters podemos seleccionar temperaturas, voltajes de cada módulo, etcétera, corriente de carga, descarga. Eso nos permite a nosotros pues estar monitoreando nuestras baterías. Si necesitan alguna actualización de software, podemos hacerlo también por el monitoreo. Bien, baterías en paralelo. Habíamos platicado de que podemos instalar 10 baterías en paralelo.
Para eso necesitamos el Parallel Box. El Parallel Box es el dispositivo que nos permite conectar las baterías en paralelo. Cada Parallel Box nos permite conectar 4 baterías. Si yo requiero conectar más baterías, requiero un Parallel Box adicional. En el caso de las 10 baterías, yo necesitaría 3 Parallel Box y haría la combinación de 3, 3 y 4. 3 baterías a un Parallel Box, 3 a otro y 4 a otro. Y entre los Parallel Box se hace también una conexión y de ahí pasa al inversor. Aquí podemos ver un ejemplo de 4 baterías con un Parallel Box, el inversor S6 de Solís, que es el nuevo modelo que nos presentó Abraham. Y tenemos aquí una sola antena. Si yo tengo un sistema de varias baterías en paralelo, solamente requiere una sola antena de monitoreo para poder monitorear todas las baterías. En el caso de tener más baterías en paralelo, como este, si se fijan, tengo 2 Parallel Box, 3 baterías a uno, 3 baterías a otro, y solamente requiere una sola antena para monitorear las 6 baterías. Si fueran 10 baterías, tendría 3 Parallel Box y únicamente uno solo tendría la antena de monitoreo. Entonces, es así como conectamos en paralelo. Todos los positivos llegan al Parallel Box, todos los negativos, y de ahí pasa al inversor. Si tienen un proyecto de este tipo, es muy importante que se acerquen a Vitel para que podamos platicarlo y podamos apoyarles en los diagramas, cómo hacer la comunicación, cómo hacer las conexiones, etc. Bien, eso sería en cuestión de las baterías de alto voltaje. Y estas son las baterías de bajo voltaje. Son un poquito más pequeñas. Tenemos un gabinete también que nos permite ponerlas como estaqueables en el gabinete. Y vamos a hablar un poquito de las características de esta batería. Vamos a trabajar con bajos voltajes. Y Solís también tiene el inversor de bajo voltaje, entonces hay que tener en cuenta que la batería de alto voltaje es compatible con el inversor de alto voltaje y las de bajo voltaje con el inversor de bajo voltaje. Entonces, el voltaje nominal es 51.2, es el estándar de 48 volts. Vamos a tener unos indicadores LED por un costado que veremos más adelante. Igual, 10 años de garantía. La celda interna básicamente es el mismo tipo de celda que se utiliza en las de alto voltaje. Lo único que cambia es la configuración de las series y paralelos que están internamente para sumar los voltajes. De estas baterías podemos conectar hasta 12 en paralelo para sumar 60 kilowatts con las baterías de 5. Igual, la instalación es bastante sencilla. De una sola batería el inversor, 3 cables, positivo, negativo y el cable de comunicación. Y vamos a tener los mismos ciclos de carga y descarga. LFP, el mismo tipo de batería. El voltaje nominal 51.2, la corriente de carga 75 amperios y la de descarga 100 amperios. Si se fijan, aquí estamos trabajando con bajo voltaje, entonces la corriente es mayor. Aquí vamos a utilizar calibres de cable más gruesos. Hay que diseñar los sistemas apropiadamente para utilizar el calibre que se va a requerir. Tenemos la misma capacidad de descarga de 1C o descarga en 1 hora, al tener 100 amperios de descarga. Entonces yo puedo sacarle la energía a nuestra batería en 1 hora. Profundidad de descarga igual, 90%. Temperatura de operación, vamos a tener la misma temperatura de operación. Certificados UL 1973 y UL 1642. Aquí todavía no se obtiene el certificado 9540 porque es otro tipo de inversor. Ese certificado es para alto voltaje. En las de bajo voltaje, si no estoy mal, no se requiere o está en proceso de que el estándar como tal en bajo voltaje se emita. Tenemos aquí únicamente comunicación CAN, no tenemos Wi-Fi en este modelo. Y las dimensiones, vamos a tener 43 centímetros de alto, 59 de ancho y 16 de profundidad. Pesa 51 kilogramos y tenemos también IP54. Por un costado tenemos la tapa de las conexiones. Si retiramos la tapa, tenemos los bornes, 2 positivos y 2 negativos, ya que la conexión en paralelo es tipo daisy chain, de batería a batería, positivo a positivo, positivo a positivo, negativo a negativo. Y en los puertos de comunicación igual. Tenemos 2 puertos CAN 2 y 2 puertos CAN 1.
Y de batería a batería es de CAN 2 a CAN 2 y de CAN 1 a CAN 1. Tenemos el botón o el switch de encendido y los indicadores LED, donde tenemos 4 indicadores verdes que nos indican un 25% de capacidad, y el botón de hasta abajo, que es el botón, el LED de encendido. Si está parpadeando, quiere decir que hay alguna alarma. Si está fijo, quiere decir que todo está bien. Y así se ve la batería ya con la tapa puesta. Tenemos las asas para poder levantarla y los orificios para cuando se ancla ya sea a la pared o cuando se ancla en el gabinete. Tenemos 2 tipos de anclaje. Este es un ejemplo también de las baterías en paralelo con el inversor de 48 volts de Solis. Y bueno, tenemos aquí pues las conexiones de batería a batería. Creo que tenía un diagrama, pero creo que se me borró porque no lo tengo aquí. De igual manera, esa información se las enviaremos por medio de Vitel, los manuales de instalación, donde vienen todos los diagramas de cómo conectar exactamente de batería a batería, etcétera. Y ya para finalizar, algunos casos de estudio de instalaciones que ya se han realizado con inversores Solis. En este caso, con batería de alto voltaje y el inversor S6. Tenemos otra instalación por acá. Y el modelo, la versión anterior de Solis, que es este modelo. Por ahí pueden ver cómo se ve ya instalado. Recordemos que sí se puede instalar en exterior, pero siempre con una cubierta, que no le dé la lluvia, que no le dé el sol directamente. Tenemos más ejemplos. En este ejemplo, aquí se está utilizando la energía del backup del inversor, también para conectar el cargador de un coche eléctrico, lo cual pues son algunas de las aplicaciones que podemos tener. Autoconsumo, backup, inyectar a la red, sistemas off-grid, etc. Este es otro ejemplo donde cada batería se alimenta a un inversor y cada inversor está conectado a un cargador de coche. Y así se ven las de bajo voltaje, con el inversor de bajo voltaje de Solis. Y perfecto. De mi parte sería todo. Si tienen dudas, no sé, Sebastián, si ustedes van a leer algunas dudas, dependiendo si sean para Abraham o para mí, y poder responderlas. Alejandro, me pidieron que hiciera las preguntas yo, así que les voy a Perfecto. ayudar a nuestros socios de Vitel. Muchas gracias, Marcela. Hay varias preguntas, así que van muchas dirigidas a ti y a Abraham también. Voy a empezar, pero voy a elegir algunas, por supuesto. A ver, los parámetros de descarga de batería, ese probablemente va para Abraham. Para mí. ¿Tienen valores recomendados según el tipo de batería o solo funciona un modelo tecnología de almacenamiento? Abraham, ¿le escuchaste? Bueno, creo que sí sería para Abraham. Para Abraham, sí. Los parámetros de descarga de batería, ¿tienen valores recomendados según el tipo de batería o solo funciona un modelo o tecnología de almacenamiento? Bueno, los parámetros que nosotros recomendamos son para todas las marcas de batería o tecnología. Esto nada más es para proteger a la batería de una sobredescarga. En el inversor tú puedes configurar qué porcentaje máximo quieres de usar la batería y se hace a la hora de la selección de la misma. Ya como Alejandro mencionó, la batería se puede descargar sin ningún problema hasta un 90%, etcétera. Pero nosotros siempre recomendamos proteger la batería de una sobredescarga, ¿no? Por eso recomendamos dejarla a un 30%, a un 20%. Sí, si me permiten ahí agregar, esos parámetros o esos valores normalmente los damos los fabricantes de baterías y se configuran en el inversor. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí otra consulta. ¿Cómo se ven y se modifican los parámetros de monitorización de red? ¿Deben mostrarse a la SEC y modificarse en caso de estar el empalme en MT? Media tensión.
Ok. Es que No sé acá si en ahí se Chile hay refieren. problemas de tensión de red, entonces creo que hasta yo le respondí. No, no es lo ideal, pero es lo que se hace. Finalmente, cuando, si usted me confirma que son los expertos, que cuando hay problemas de tensión de red en baja y en media, finalmente uno termina modificando los parámetros, ¿no? Ujú. Sí, sí, además de tener el perfil ya establecido en otros, que es el de Chile, tal cual, que viene ya con los establecidos del SEC. Hay ocasiones pues que se tienen a lo mejor hay unos problemas de voltaje, se pueden modificar, inclusive tenemos un perfil de red que se llama UserDef, definido por el usuario, donde ustedes pueden configurarlo, todos esos valores. Es un poco más complicado estarlo moviendo, pero a veces es necesario para que no se esté desconectando ahí del grid, de la red. Sobre todo en zonas rurales pasa acá en Ajá. Chile. Yo no sé si en México tienen el mismo problema, pero zonas más rurales tenemos esa dificultad. Sí, en México sí tenemos bastante tema ahí con la inestabilidad de la red. Por eso a veces usamos perfiles con los rangos más amplios, ¿no? De desconexión y pasa muy seguido, ¿no? Entonces hay que estar ahí a veces cambiarle los parámetros, ampliarlo, etcétera. Pero sí pasa, pues, en todos los países, pero afortunadamente, pues, tenemos esa forma de solucionarlo, ¿no? Ampliar parámetros o configurarlo según lo que sea requerido. Pero sí se puede. Perfecto. Aquí con esto respondimos otra pregunta que hablaba sobre si este producto estaba autorizado con el perfil de red de Chile ante la SEC. Así que Abraham nos contestó que efectivamente sí están en el fondo según los parámetros de Chile. Otra pregunta. ¿Qué información adicional se puede observar en el monitoreo de la batería en comparación a la información de batería que me va a mostrar el monitoreo del inversor? Ok. Normalmente el monitoreo de los inversores te muestra voltaje de la batería, el SOC o el estado de carga de la batería y la corriente de carga y descarga y la energía consumida, que sería como los principales parámetros que el cliente puede ver o necesita ver. En el monitoreo de la batería podemos ver el voltaje de cada módulo interno independiente. Recordemos que la batería está fabricada por diferentes módulos. Podemos ver la temperatura también de cada módulo. Podemos ver igual cargas, descargas, voltajes de carga-descarga y incluso podemos ver el voltaje de cada celda. Es como para conocer todos los parámetros de la batería. Realmente ese monitoreo lo recomendamos más para el instalador y para el distribuidor, más que para el cliente final. El cliente final con el monitoreo del inversor es más que suficiente y el monitoreo de la batería es más para temas de soporte de tanto distribuidor como del fabricante. Perfecto. Acá hay otra pregunta. Dice Alejandro, respecto a los ciclos de carga, un ciclo que corresponde a una carga del 10% al 100%, pero si la batería se descarga solo un 50% o menos, ¿esta carga se considera como un ciclo? Sí, es un ciclo de carga y un ciclo de descarga. Sin embargo, digamos, podríamos llamarle como un medio ciclo, no completo. Si se descarga al 90 y la vuelves a cargar, es un ciclo completo. Entonces, si no se descarga totalmente ni se carga totalmente, pues estamos hablando, entre comillas, de un medio ciclo. Entonces, si tú no estás descargando la batería todos los días al 100%, posiblemente tenga un mayor tiempo de vida. Ahí nos hace una aclaración alguien, Daniel, nos dice que contar con el perfil no significa que esté autorizado ante la SEC. O sea, bueno, yo di por obvio eso. No se puede vender nada que no esté autorizado por la SEC. Están todos estos productos certificados. Confirmen lo que digo, Abraham y Alejandro, porque estoy más que segura que es así. Sí, digo, nuestros equipos ya se están comercializando en Chile, se han vendido bastante y no hemos tenido ahí ningún tema. Y si lo hay, pues realmente, o sea, nos lo pueden hacer llegar ahí por medio de Vitel y nosotros lo vemos. Pero hasta donde sé, pues el equipo ya se ha instalado, hay muchas instalaciones con el modelo monofásico y no hemos tenido ningún problema.
Pues lo repito, si llegase a cambiar algún valor o algo de que la SEC pida a lo mejor algo nuevo, se hace, se modifica y se actualiza el perfil de red. Sí, Pero lo hasta que pasa ahorita, es que se refiere a que aquí se certifican los productos ante la SEC y tienen que estar certificados. Pero ahí está Sebastián, que nos puede decir que sí están certificados, ¿verdad? O Alejandro. Sí, ya, efectivamente están certificados los inversores, pero actualmente no hay un protocolo en el cual se necesite certificar la batería. Perfecto. Cuando se empiecen a vender más, que los gobiernos vean que se venden bastante, van a dar un protocolo para certificar. Estoy seguro. sí, Está por salir aquí una ley, más que una ley, una modificación, pero hay algo que viene fuerte de almacenamiento. Lo último era que había una pregunta respecto a cómo contactar a Vitel, y ahí se contestó en la misma página, dónde contactarlo. Tienen su página web, tienen su oficina. Yo dejo a Sebastián a ver si puede en el fondo a lo mejor comentar, y aquí donde pueden encontrar todos estos productos, o si hay alguien más de Vitel, porque Sebastián está con problema de audio, parece, o sea, Sí, efectivamente, nosotros estamos actualmente en Chiloé, la calle Chiloé. Yo les dejé ya mis datos a todos para que los tengan, mi correo, por cualquier duda. Y nada, estamos en Chiloé 1189 y nos pueden seguir en nuestras páginas y en nuestro sitio web www.vitel.com, vitelenergia.com. bueno, la grabación va a quedar en el canal de Asesol, así que nosotros como patrocinadores lo vamos a poner por si lo quieren ver de nuevo, o lo quieran compartir o subir a sus propias redes sociales. Y bueno, desde Asesol, felicitar a Vitel por este excelente encuentro, y como siempre pueden contar con su asociación para promover estas interesantísimas reuniones. Y bueno, un gusto verte, Alejandro, Abraham también, Solís y Muchas Soluna. gracias. Gracias. No, muchas gracias a todos, gracias a Abraham, gracias a Marcela también, y a todos los participantes que también, y a la gente que tenemos acá en nuestra sala de capacitaciones, que ya han todos invitados en algún otro capacitación para que la vengan a conocer. Una cosa importante, entiendo que Vitel va a enviar las presentaciones, ¿no? A todos los inscritos. Ojo, a los que se inscribieron van a recibir las presentaciones, un resumen de las presentaciones para que ustedes puedan después ver los productos con más detalle, y para que queden conectados con Vitel también. perfecto. Sí, nosotros les hacemos llegar eso y pues muchas gracias por la invitación y espero pronto vernos presencial, ¿no? Para tener ahí unas pláticas y hacerlo un poco más ameno, ¿no? Pero muchas gracias por todo. A Cesol y a Vitel por invitarnos. De igual manera, muchas gracias. Gracias a Sebastián de Vitel y gracias Marcela de Asesol. Y pues nada más me gustaría cerrar mi comentario con el almacenamiento es el futuro y qué bueno que están capacitándose en esa parte. Muchísimas gracias. Nos vemos, gracias. Chau, chau, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Mucho gusto.